A ver, vamos a hablar de policitemia neonatal. Este es un cuadro que ocurre más o menos en el 1 a 2% de todos los recién nacidos a nivel del mar y hasta el 5% de los bebés nacidos a gran altura. Nuestra fuente para manejo va a ser UpToDate, ¿no? Ya está bien bonito ahí revisado. Y solamente en el manejo, porque en el fisiopato no lo maneja mucho UpToDate, no lo desarrolla mucho. Pero en la parte de actualización sí tiene 1 o 2 actualizaciones al año, ¿no? Ustedes saben que UpToDate es una plataforma en las cuales hay como 400 revisores a nivel mundial, ¿no? Están permanentes, su trabajo es ese. Y si ustedes no tuvieran acceso, ¿cuánto creen que pagarían? $300 mensuales. ¿$100? 300. Son 80, son como $300 me saldrían. Pero fíjense cuántos hay acá y cuántos revisan. No lo revisan. Y de verdad muchos de los revisores, por ejemplo, que son americanos, como en hipoglicemia, son los que hacen la guía de la Academia Americana de Terapia. O sea, no es cualquier plataforma. Todas sus revisiones va en base a evidencias médicas, ¿no? Evidencias científicas. Muy bien. Entonces, las concentraciones promedio de hematocrito es 61%, ¿no? Y de hemoglobina 19.3%, promedio. Uno ve esto y dice, pues sí, en relación a nosotros, por ejemplo, es alto, ¿cierto? ¿Sí? Normalmente, ¿qué hematocrito manejamos en Cusco? Adultos. Dependiendo, ¿no? Mujer, varón. Todo sirve entre 45 y 50% aproximadamente. Es alto. Pero los recién nacidos, así nazcan en costa, pues tienen también un promedio más o menos alto. Si es en altura, es un poquito más. Entonces, ¿cómo lo definimos? Nivel de hematocrito o hemoglobina por encima del límite superior normal, que es más de 12 desviaciones estándar de acuerdo a la media. Pero, ¿qué es lo que más manejamos? Más hematocrito que hemoglobina. Es lo que vamos a tener más en cuenta. Y estos valores de hematocrito y hemoglobina difieren según el tipo de sangre. No es igual sangre venosa que sangre capilar, ¿sí? Porque a veces me pueden sacar, por ejemplo, el taloncito, que salen unas gotitas, llenan un tubito y lo centrifugan y ya tienen el hematocrito. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para muestras de sangre venosa periférica, el límite superior para hematocrito lo vamos a fijar en 65%. O sea, de 100 mililitros de sangre, 65% de ese volumen es masa eritrocitaria, ¿sí? El resto será pues el plasma, ¿no? El suero. Para hemoglobina 22. Ahora, para muestra capilar, el límite superior para hematocrito es 75% y para hemoglobina 23.7%. ¿Por qué esta diferencia?
porque en sangre capilar va a ser un 15% más. Fíjense que el hematocrito está dado en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo 65%, puede subir hasta 75%. Entonces, el hematocrito capilar puede ser hasta 15% más elevado que hematocrito venoso. Eso de acuerdo al sitio donde tomamos la muestra. Pero lo ideal para evaluación de policitemia es sangre venosa periférica. ¿Qué nos preocupa? Si bien sabemos que el recién nacido tiene hematocritos o hemoglobinas muy altas, pues tiene que haber un límite, ¿no? Que es el 65%. Sobre el 65% nosotros vamos a poner diagnóstico policitemia. Pero es raro que entre 60 y todos los niños que tengan entre 65 y 70% produzcan síntomas. La mayoría son asintomáticos. O sea, es raro que se produzcan síntomas entre 65 a 70%. Pero el hematocrito también tiene una variación, tiene un proceso de adaptación, tiene una curvita desde que nace. Si yo tomo hematocrito al momento del nacimiento, se va a parecer más al hematocrito después de las 18 horas. ¿Qué pasa en ese interno? El hematocrito va a subir y después va a bajar después de las 12 o 18 horas. Quiere decir que si yo tomo un hematocrito a las 4, a las 6 horas, no puedo actuar, porque es un hematocrito probablemente que esté en ascenso, ¿no? Entonces tiene un máximo a las 4 horas y luego se mantiene ahí y disminuye muy lentamente. Entonces llega a tener valores de cordón umbilical más o menos a las 18 horas de edad. Por eso muchas veces tomamos sangre al nacimiento para predecir si después de las 18 horas en las cuales le puedo tomar un control, si realmente tiene policitemia. Entonces me sirve para un seguimiento. Incidencia, como les dije, va a depender de varios factores. Oscila entre 0,42 a 5% de los recién nacidos. Se producen el 1 a 2% de todos los recién nacidos sanos a nivel del mar y hasta 5% en los de gran altura, ¿no? 20% más cuando se tamiza a las 2 horas y puede bajar al 2% en tamizajes entre las 12 y 18 horas. Entonces, tomar en cuenta esto, porque muchas veces ocurre que en el hospital me están tomando un hemograma, por ejemplo, para descarte de sepsis a las 12 horas, y me puede salir el hematocrito un poco elevado. Y me dicen, no, tiene policitemia. Y hay que entender la fisiología de la concentración de hematocrito para poder repetir después de las 18 horas y a ver si comienza a bajar ese hematocrito solo, a no ser que tenga síntomas, ¿no? Hay también grupos en los cuales la incidencia es mayor, por ejemplo los grandes para la edad gestacional. Si tomamos a los grandes o los macrosómicos, 3 a 6% de todos me pueden tener esto. Los pequeños, fíjense, 8 a 15% de los pequeños. De verdad, el tiempo no veo una tesis de este tipo. Solamente medir hematocrito y ver en qué se presenta más, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a la altura, de repente alguien que se vaya a hacer a Maldonado un caso control entre dos, de repente que tenga macrosomía, de repente que tenga problemas cromosómicos, de cuáles la incidencia es mayor. Entonces, pequeños es más. ¿Por qué los pequeños es más? ¿Qué es lo que pasa?
porque los grandes es más. ¿Qué es lo que hace producir el glóbulo rojo? Necesidades La eritropoyetina. Y hay un aumento, ¿no? ¿Por qué hay más? Estos se comportan diferente. La fisiopatogenia de entre es diferente. ¿Por qué tiene policitemia? ¿Qué hace un eso? Por la hipoxia. Acuérdense, un PEC generalmente es por insuficiencia placentaria. Y en insuficiencia placentaria hay una disminución de la cantidad de oxígeno hacia el bebé. Entonces el bebé, como compensación, si recibe menos oxígeno, ¿qué hace? Produce más eritropoyetina y eso le hace producir más masa eritrocitaria. Esto es lo que les hice. Este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Chile hace más de 20 años y en las cuales de todos los recién nacidos, sobre un total de 1833, hicieron un trabajo. ¿Por qué? Porque a todos los niños les tomamos muestra, al 100% de niños les tomamos muestra para el grupo sanguíneo y en algunos hospitales también le toman la muestra para hematocrito, ¿sí? Pero al 100% obtienen esa muestra. Entonces, me acuerdo cuando yo era residente andábamos con nuestros tubos capilares. ¿Conocen un capilar? Son unos tubitos delgaditos de vidrio en nuestro bolsillo. Y nosotros mismos sacábamos de acá, ¿no? Venoso. Y teníamos nuestro propio centrífugo, así de tubito, de microhematocrito. Eso se llama microhematocrito. Y hacíamos, ¿no? Y la idea era identificar esas policitemias porque querían cateterizar, querían hacer exsanguíneos, transfusiones parciales, porque es parcial porque se intercambia con su arito fisiológico. Entonces, este es un estudio de los cuales se hizo en 1833 recién nacidos y encontraron en los adecuados, fíjense, 1.33% poliglobúlicos, no muchos, ¿no? En los grandes, 2.13%, y en los pequeños, 7.30% de policitemia. Ahora, hay dos cositas, ¿no?, en cuanto a policitemia e hiperviscosidad. A veces nos tratan por igual y no es así. Policitemia es el aumento de la masa eritrocitaria. Hiperviscosidad se refiere a otros elementos que están en la sangre que producen un aumento de la viscosidad sanguínea. Por ejemplo, los mismos leucocitos, las mismas proteínas, ¿no?, el fibrinógeno. Entonces, hiperviscosidad sería cuando hay una densidad, pero para eso tendría que medir con un densitómetro la densidad de la sangre, cosa que no lo hacen los laboratorios. Entonces, este incremento de la viscosidad, sea total o sea solamente por aumento de la masa de glóbulos rojos, hace que haya un aumento de la resistencia al paso de la sangre, ¿no es cierto? Es más difícil que vayan hacia los tejidos y por lo tanto se disminuye la cantidad de entrega de oxígeno. Entonces estos niñitos se les ve pletóricos y cianóticos muchas veces, ¿no? Otro es de que haya una coagulación intravascular. ¿Por qué? Justamente por el aumento de la viscosidad, ¿no?
se puede producir trombos, ¿no? Hasta un determinado punto yo puedo decir que la policitemia va en relación a la viscosidad, que es más o menos hasta acá, hasta un hematocrito de unos 60, 65. Pero después es como que la viscosidad se dispara más, ¿no? Primero es un poco lineal hasta acá y después se dispara. Después de los 65 no sabemos ya todo el daño que puede producir el enlentecimiento de la sangre. Valor de corto entonces lo vamos a tomar como 65%. Tengamos en cuenta, hiperviscosidad no es necesariamente sinónimo de poliglobulia. Y como les dije, otros determinantes es el pH, el tamaño de los vasos sanguíneos, las arteriolas y las proteínas plasmáticas, los leucocitos, las plaquetas, el fibrinógeno, ¿no? Otros elementos que pueden estar suspendidos en el plasma. ¿Por qué nos preocupa? ¿Qué es lo que puede producir en los diferentes sistemas? A nivel cerebral, si hay un aumento de contenido, porque puede llevar más oxígeno, ¿no? También a nivel cerebral. Si hay un aumento de contenido de oxígeno, disminuye el flujo sanguíneo como mecanismo de autorregulación. Oye, no necesito mucho oxígeno, ¿no? Y esto puede producir también algún daño. La neuroglucopenia significa la disminución de la glucosa a nivel cerebral, porque la glucosa tiene que pasar una barrera hematocefálica. No crean que el nivel de glucosa en sangre igual está a nivel cerebral. No, a nivel cerebral es menos. Y no tiene reservas el cerebro. Entonces es muy fácil que haya un daño cerebral cuando disminuye la cantidad de glucosa en el cerebro por el aumento de la cantidad de los glóbulos rojos. O sea, se va a consumir más, ¿no es cierto? No es igual ahorita que nos traigan una torta para nosotros 40, a que nos traigan 5 tortitas, estaría mejor, ¿no? Nos eleva más la glucosa. La glucosa en el componente plasmático de la sangre se encuentra disminuido por la poliglobulia y por el consumo de glucosa por la masa eritrocitaria. A nivel cardiopulmonar, también ahí es un problema, porque la sangre va a los vasos pulmonares. ¿Y qué va a hacer eso? Va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo que condiciona un aumento del tiempo de eyección del ventrículo derecho. O sea, va a haber hipertensión y va a haber dificultades en mandar la misma cantidad de sangre, ¿no? Y el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si hay aumento de resistencia vascular, el flujo sanguíneo baja, ¿sí? Y el niño, como compensación, ¿qué comienza? A respirar. Eso es lo que pasa en hipertensión pulmonar. Y no necesariamente tiene patología pulmonar. Es una policitemia y me hace síndrome de dificultad respiratoria. También el aumento de contenido de oxígeno arterial, ¿no? Que está a nivel de todos los glóbulos rojos, me puede disminuir el gasto cardíaco, igual, por compensación, ¿no? Y lo que te produce es una éstasis, lo que ustedes manifiestan cuando ven a ese niño y lo ven colorado, lo ven pletórico. A nivel gastrointestinal pasará lo mismo, ¿no es cierto? Hay una disminución
de la circulación a nivel mesentérica, a nivel de todos los intestinos, y esto puede llegar a conducir muchas veces hasta una enterocolitis necrotizante. O sea, policitemia, enterocolitis necrotizante. A nivel renal, ¿vale? ¿Qué pasa? Va a disminuir el flujo a nivel renal, va a disminuir el volumen urinario, y va a disminuir la excreción de sodio y potasio. Se han descrito muchas veces hasta trombosis de la vena renal. A nivel metabólico, 40% presentan hipoglicemia. La hipoglicemia es por consumo, sobre todo mayor consumo. Y de ahí lo que les decía, el daño neurológico por la disminución de la glucosa, ¿no? Neuroglucopenia. Entonces, no sabemos nosotros muchas veces cuántas horas está un niño en hipoglicemia, y a veces suficiente 2, 3, 4 horas que ese cerebro esté con glucosas bajas para producir un daño. Y ese daño muchas veces no nos damos cuenta en el periodo neonatal. Nos vamos a dar cuenta cuando llegue a la escuela, al colegio. Y ahí ese niño tiene problemas, ¿no?, cognitivos, problemas de comprensión lectora, niños que leen y no entienden lo que leen. Ocurre a veces a cualquier edad, ¿no? O niños que no tienen un razonamiento lógico matemático. También ocurre cuando no planteamos una regla de tres. Hay que averiguar nuestra historia, ¿no? ¿Cuál será nuestra historia neonatal? Y también se plantea en este caso que haya una disminución de la neoglucogénesis, que cuando hay policitemia, aparte de que se la consume lo que hay, la producción de nueva glucosa disminuye. Entonces la clasificamos en 3 tipos de acuerdo al volumen. Y esto es de acuerdo a la fisiopatogenia, ¿no? Policitemia normovolémica asociada a insuficiencia placentaria e hipoxia crónica intrauterina. ¿Quiénes tendrán eso? Los PEC. Los PEC pueden tener. Sencillamente hay más glóbulos rojos por compensación, porque yo tengo menos oxígeno en mis tejidos y el organismo trata de llevarme más oxígeno y produce más glóbulos rojos. La hipervolémica significa que había una transfusión. Puede ser materno-fetal, placento-fetal o incluso en gemelos, feto-fetal. Ahí les voy a presentar una foto que tomé hace muchos años, que es mi foto, pero la he visto en muchas presentaciones y no se la han robado la foto. Y la policitemia hipovolémica en caso de deshidratación. ¿Pero cómo soluciono eso? Hidratando. Es lógico, si un niño se deshidrata, ¿qué pasa con la masa eritrocitaria? Como que se concentra. Pero es una policitemia momentánea, ¿no? Como que falsa. Dentro de las causas más frecuentes de policitemia tenemos el
RCIO, el hijo de madre diabética, síndromes hipertensivos, tabaquismo materno, cardiopatías cianóticas maternas, recién nacido post-término. Esta es la foto que les dije. Esta es una fotito que cuando estábamos en el hospital antiguo todavía, en el hospital original, la tomamos en un incubador de transporte porque gemelitos nacieron por cesárea. Y como ven, hay un gemelito más grande que otro, ¿no? Ligeramente más grande que otro. ¿Qué otra cosa ven? Que hay un gemelito que está bien coloradito, ¿no? Un pletórico, está completo. Y el otro está pálido. Por lo tanto, y acá yo puedo diagnosticar, ¿no? Policitemia y anemia. Y esto ocurre más o menos en el 10 a 15% de los embarazos gemelares monocoriales. No de los que tengan dos bicoriales, que tengan cada uno su placenta, sino que tienen una sola placenta y comparten esa placenta. Por lo tanto, hay un gemelo donador y hay otro gemelo receptor. También en transfusiones materno-fetales. Al nacimiento, pinzamiento tardío del cordón. Hay un riesgo, hay muchos niños que pueden nacer en trayecto, en el taxi, en domicilio. Muchas veces vienen que no han cortado el cordón, nació pero no cortaron el cordón, o cortaron muy tardíamente el cordón. La posición por gravedad, por la posición del recién nacido bajo el nivel de la madre, también por gravedad ahí puede haber. Causas fetales y neonatales en relación a trisomías. Se ha visto que las trisomías es mucho más frecuente que en la población general, las policitemias, 13, 18, 21. La hipoxia intrauterina, o sea, la asfixia de los niños que nacen con Apgar bajo. En ese caso aumenta la transfusión placentaria. El hipotiroidismo, torotoxicosis, hiperplasia suprarrenal, síndrome Beckwith-Whitman, son los de altura, como la nuestra, cardiopatías congénitas y en deshidratación, que como les dije es una policitemia relativa, porque ese niño yo lo hidrato y se solucionó, no tiene una como patología de fondo. Este es otro trabajo que se hizo también en la Universidad de Chile, y ellos, dentro de todo su trabajo de los 1800, también había estos niños con cromosomopatía. Entonces lo que hicieron muy bien de todas, ¿cuál es la más frecuente? Y de lejos la más frecuente que produce policitemia, trisomía 21 o el síndrome de Down. Entonces en esos tenemos que estar vigilantes, ¿no? Hay que pedirles sus análisis y ver si es necesario tratar o hidratar o no hacer nada. La mayor parte, y aquí entramos al manejo, como les dije, el manejo lo vamos a hacer de up to date. La mayor parte son asintomáticos. Y nosotros en asintomáticos tenemos varios escenarios, ¿no? Estos niños, lo único que se le puede ver a veces es un poco coloradito nomás, pero no tienen otros síntomas. Puede no detectarse incluso el recién nacido, que tienen la piel más oscura, como en nuestra raza. Y entre más o menos de todos las policitemias, el 74 al 90% de los pacientes asintomáticos. O sea, es raro ver una policitemia sintomática, ¿no? Dentro de
De los síntomas que puede haber en caso de policitemia sintomática, la cianosis. ¿Por qué? Porque a veces no hay una entrega, o sea, los glóbulos rojos están con oxígeno, pero como que la circulación es muy lenta, como que hay resistencia a nivel de los capilares, entonces por la masa eritrocitaria no llega el oxígeno. En menos del 15%, cianosis y taquicardia. Dentro de los síntomas gastrointestinales puede haber distensión abdominal, vómitos, mala alimentación, 15 a 20% de ellos. Acuérdense que esa disminución de la oxigenación o de la circulación a nivel mesentérico puede provocar una enterocolitis necrotizante, NEC, conocido como NEC. Otros estudios, puede ser un niño irritable, que lo pueden poner como nerviosismo, letargo, puede haber hematuria, trombosis, priapismo, hipotonía, irritabilidad, convulsiones, la hipertensión pulmonar persistente, lo que condiciona pues que el niño tenga dificultad respiratoria. Y lo que más nos preocupa a veces es el daño neurológico que puede haber. Estos síntomas neurológicos, en los sintomáticos, se presentan en la mayoría. 60% de los recién nacidos que presenten síntomas tienen manifestaciones neurológicas. Hallazgos más frecuentes: temblores, ¿no?, irritables y convulsiones. Y estas manifestaciones neurológicas, probablemente, y la teoría más aceptada, que es producida justo por la disminución de la glucosa, ¿no?, a nivel cerebral. Y lo que puede provocar, como les dije, el daño neurológico a largo plazo, ¿no? Pero también hay complicaciones. No solamente la hipoglicemia, que es el 40% más o menos de todo, también hay hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, porque si yo tengo bastante masa eritrocitaria, hay más hemólisis y por lo tanto más riesgos de ictericia. Puede haber insuficiencia cardíaca, sí, ¿no?, por la resistencia a nivel de vasos sanguíneos, y el corazón pues como que no puede bombear, ¿no?, porque lo de arriba es más difícil pasarlo, ¿no?, muy espesa la sangre. Insuficiencia renal, el enterocolitis es una complicación grave. Del 19 al 38% se presenta trombocitopenia, por lo tanto puede haber también sangrados, ¿no?, como una coagulación intravascular y cerebral, y también infartos o hemorragias cerebrales. El diagnóstico basado en signos y síntomas y en laboratorio, ¿no?, es el diagnóstico. Para ello necesito yo un hematocrito, básicamente, verificar la glucosa para ver que no se me esté complicando, y las bilirrubinas, ¿no?, que van a aumentar en el tiempo. Ese seguimiento hay que hacer en la policitemia hasta que se solucione. Entonces, hematocrito, la glucosa y el calcio, y las bilirrubinas totales y fraccionadas. Eso es lo que me van a hacer el seguimiento. Hay que hacer diagnóstico diferencial, como produce distrés respiratorio producto de si hay hipertensión pulmonar, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros que nos produzcan lo mismo, de origen respiratorio o cardiovascular. En sepsis neonatal también hay dificultad respiratoria, y en otros como hemorragias intracraneales o anomalías
intracraneales o metabólicas. ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes miren, un niño pletórico que les parece clínicamente que tenga policitemia, lo primero que van a hacer es comprobar si realmente tiene, mediante un hematocrito. Si es que hay sintomatología, si es que hay que tratar algo, puede ser necesario ponerlo en reposo gástrico por unas 24 a 48 horas, si es que hay sintomatología. Pero si es asintomático y no hay nada de riesgo, ¿qué hacen? A pesar de que lo miren pletórico como único signo, porque si hay otros signos lo vamos a clasificar como sintomático. Si está sintomático con varios signos, aparte de la plétora, ustedes lo ponen en NPO y le pueden poner un endovenoso. Eso le va a ayudar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un sintomático que está pletórico, que ustedes han demostrado que tiene policitemia mediante un hematocrito y le ponen un endovenoso, un eritrocito? ¿Qué va a pasar si le ponen líquido? Acuérdense que un niño normal no va a lactar más allá de 5 mililitros a 10 mililitros cada 3 horas. Pero si ustedes me aseguran un volumen en 24 horas, por ejemplo 60 o 70 mililitros por kilo por día, lo que va a suceder que este líquido va a diluir esa masa eritrocitaria. ¿Y qué va a pasar con la circulación? Va a mejorar, va a ser más fluido, ¿no? Se va a oxigenar mejor. Si es asintomático, y en las cuales miren que no hay algún, que no sea asfixiado, que no tenga ninguna otra cosa, sencillamente pónganlo al pecho materno y controlen el hematocrito posterior. En casos de hacerse exsanguíneo de transfusión parcial, que esto se hace a nivel hospitalario, no se hace a nivel de centro de salud. ¿Sí? Nosotros después de eso le quitamos la sonda y lo alimentamos igualmente. A no ser que exista algún motivo agravante que me diga, este niño no lo veo bien, lo ponemos en NPO y le ponemos un endovenoso. Entonces la idea siempre es asegurar una hidratación adecuada, que esté tomando bien, y tratar las complicaciones de acuerdo a lo que se presente, ¿no? Si es una hipocalcemia, tratamos la hipocalcemia, hipoglicemia, tratamos la hipoglicemia. Está histérico, tratamos la ictericia. Si es necesario fototerapia, le ponemos fototerapia, de acuerdo a cada caso. Entonces, en asintomáticos yo tengo dos escenarios. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Ya no es como en mis tiempos que a todos los que hacían policitemia estábamos cateterizando y haciendo exsanguíneo transfusión. Actualmente no. Hay que ser cautos. Si yo tengo un niño sin síntomas, hablemos de plétora nomás, ¿no es cierto? Pero solo por plétora, pues no voy a actuar diferente. Y tengo hematocrito de 65 a 75%. Ahí hay que asegurar una ingesta adecuada, ¿no? Medir el peso, medir el flujo urinario. ¿Cómo medimos el flujo urinario? Pesando el pañalito, descartando cuánto pesa el pañal, que generalmente es 30 gramos, y cada vez que orine, pues pesando. ¿Cuál es el flujo urinario normal en un recién nacido? 1 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Es lo normal. Porque en algunos casos severos, pues sí, me hacen oliguria. Porque acordémonos, a nivel renal, ¿qué hace la policitemia? Disminuye el flujo renal. Repetimos el hematocrito entre las 12 a 24 horas después, para ver cómo va. Si va disminuyendo o no.
Entonces, no hay un sustento para hacer mayor cosa o hacer un tratamiento para estos niños, 65 a 70% de hematocrito asintomático. Seguimos con asintomáticos, pero ¿qué pasa si tienen más de 70%? Yo he visto hasta 75, 78, 80% de hematocrito. Antes a estos niños sí o sí exsanguíneos, o sea, hemos tenido varias etapas, ¿no? Más de 65, hoy hay que exsanguinar. Pero estoy hablando cuando yo era estudiante. Cuando era residente manejábamos, hoy más de 65, si no tiene síntomas, hidratémonos. Y más de 70, no, más de 70 hay que exsanguinar. ¿Cuál es la conducta actual? ¿Cómo ha evolucionado el manejo? Muchos centros, y esta es la conclusión de revisiones sistemáticas de investigación, solamente observación continua con o sin hidratación intravenosa. Entonces muchos centros dicen, ya más de 70, 72, 73, ya, a ver, aseguren volumen de leche. Y a veces van bien y le controlamos el hematocrito entre 2 a 24 horas después, ¿no? Y otros, ¿qué hacen? No sabes que a este vamos a hidratar. Por lo tanto, voy a asegurar un volumen endovenoso y así mejoro la fluidez de la sangre. ¿Qué hacen otros centros? Lo dividen a mayores 75. No, actualmente dicen, muchos centros en mayores 75% hacen exsanguíneo, incluyéndonos. En nuestra guía, hasta 75 no hacemos nada. O lo hidratamos. O a veces hacemos mixta, ¿no? La mitad endovenoso, la mitad oral, para no quitarle la leche. Pero en mayores de 75, sí, no, ¿sabes qué? La masa eritrocitaria, sí hay que hacer exsanguíneo transfusión. O hemodilución, como quieran entenderlo, la exsanguíneo transfusión es una hemodilución. Entonces, acá estaríamos nosotros, en nuestra guía más del 75%, nosotros lo examinamos. Y hay otros todavía persisten en hacer exsanguíneo transfusión en mayores del 70%, incluso así sea asintomático. Entonces depende de la guía y depende de los estudios. ¿Qué nos dice la evidencia? Para no ser tan intervencionista, ¿no? Monitorizamos la glicemia, las bilirrubinas y aparición de síntomas, porque si en el trayecto de las horas de devolución se vuelve sintomático, entonces pasamos al manejo de neonatos sintomáticos. Yo puedo tener igual síntomas con mayores de 65, o sea, una policitemia, cualquier hematocrito por encima de 65 masivo. En este caso, antes las guías decían, pero si es sintomático con hematocrito mayor de 65, hay que hacer exsanguíneo porque es sintomático. Pero como ha evolucionado esto de la evidencia, dice que a veces no es necesario. Entonces, ¿qué hacen la mayoría? Más de 65, hidratación endovenosa de observación. Si no mejora y persisten los síntomas, hay que examinar. O sea, las conductas son dinámicas. Suministrar volúmenes endovenosos 20% superior al recomendado habitualmente. Podemos llegar hasta 100 mililitros en los primeros días, cuando no llegamos, pero la idea es hemodiluir y hacerle un volumen de unos 100 mililitros kilo día. El VIC, fíjense que el VIC no es el normal. VIC inicial 6 a 8. En los otros niños de riesgo que poníamos, prematuros, FCIUs, macrosómicos, 4 a 6. variado, ¿no? 5 en promedio. Pero en promedio 4 a 6 para prematuros, por ejemplo. Pero en este caso empezar con 6 a 8. ¿Por qué? Por el riesgo de que a nivel cerebral el nivel de glucosa esté bajo.
Y lo vamos controlando y después si está muy alto lo vamos regulando, lo vamos bajando ese. Entonces corregimos según respuesta. Hay que hacer el balance hídrico, pesar, ver el flujo urinario, la glicemia cada 3-6 horas, dependiendo de cada paciente. No todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que yo los veo más tranquilos, están evolucionando bien, muy bien, pues los controles los hago más lejos. Si hay síntomas graves, en este caso, siempre hidratar, y si no mejora, mejor exsanguíneo transfusión. Siempre ver si la sintomatología es netamente por la policitemia u otra patología. Porque puede haber otra patología. Y nosotros estamos echándole toda la culpa a la policitemia. Y hay otra patología asociada, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial que puede condicionar la sintomatología. Entonces el procedimiento que se hace en casos de sintomáticos que no remiten o con síntomas graves es la exsanguínea transfusión parcial. Es un procedimiento en las cuales se saca una cantidad de sangre la cual es repuesta con un cristaloide, en este caso cloruro de sodio. Y este intercambio tiene que ser isovolumétrico. Isovolumétrico significa, saco 20 mililitros, por ejemplo, y pongo 20 mililitros, mismo volumen. 15 mililitros, 15 mililitros pongo. En general, en promedio, para un niño a término, es unos 15 a 20 mililitros por vez. Mejora mucho a corto plazo, porque a veces mejoramos la hipoglicemia, disminuimos la ictericia, ¿no? Mejoramos muchos trastornos, pero sin embargo no se ha demostrado un beneficio a largo plazo, ¿no? En lactantes como policitemia. Y de ahí que nos hemos vuelto muy cautos en hacer este procedimiento. Entonces, yo voy a sacar en exsanguíneo total, ¿qué le pongo? Saco sangre y pongo acá sangre, ¿sí? Eso se llama exsanguíneo transfusión total. Cuando hablamos de exsanguíneo transfusión parcial, voy a sacar sangre, pero le voy a poner un cristaloide, un cloruro de sodio. De esa manera voy a diluir, ¿no? la sangre. Esto lo hacemos en forma isovolumétrica, por eso les digo. Voy sacando 20 y voy poniendo 20. Si es un niño prematuro, la cantidad será menos. Y para este caso nosotros tenemos un nomograma para calcular más o menos la cantidad de sangre que le vamos a sacar. Entonces, dentro de todas las revisiones que se ha hecho, antes se hacía con plasma incluso, decía, no, hay que hacerlo con plasma, pero ya hemos visto que el plasma también tiene elementos formes que puede aumentar la viscosidad. Entonces, el de menos riesgo, el más barato también es utilizar un suero fisiológico, y en los cuales tampoco no tengo el riesgo de por ahí transmitir alguna infección viral congénita o de cualquier tipo. Utilizamos esto. Es la fórmula de Oski y Naiman de 1982, en donde, por ejemplo, yo tengo un hematocrito de 72. ¿Sí? Ustedes tienen en su paciente 72% de hematocrito. Y lo voy a llevar a un hematocrito ideal. ¿Cuál es el hematocrito ideal? Lo vamos a fijar en 55.
¿sí? Entonces, tengo un hematocrito que me han informado el laboratorio. Debajo eso, lo calculo por el volumen sanguíneo del bebé sobre el hematocrito observado. ¿De acuerdo a qué vamos a sacar el volumen? Igual, para este caso de policitemia nosotros utilizamos el normograma de Reilly, ¿no? En las cuales, de acuerdo al peso, hay un volumen sanguíneo. Utilizamos este normograma. También es de antiguo. Entonces, pónganse que yo tengo un niño de 3,200, ¿sí? Peso 3,200 con policitemia. ¿Cuál es el volumen a recambiar? ¿Lo vieron esto, no es cierto? ¿Cuál es su matrícula? Con 70 y... ¿cuánto les dije? 72. 72. O sea, tienen esos dos datos. ¿Cuál es el volumen a recambiar? Fíjense, yo estoy acá, ustedes me están ayudando en el hospital. Oye, digo, ¿cuánto de volumen le voy a recambiar? Háganlo. ¿Tienen eso? ¿Ese dato? Ya, 85, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? 64 mililitros. O sea, yo, para llevar ese hematocrito de 72 a 55, necesito sacar 64 mililitros de sangre y ponerle 64 mililitros de suero fisiológico. Pero ustedes no me lo van a sacar por los 64 de una, ¿no? Si me sacan 64 de una, el bebé entra en shock hipovolémico y se murió. Por lo tanto, me van a sacar en alicuotas. Alicuotas significa volumen. 15 mililitros, por ejemplo. 15 mililitros. Le sacan 15 y le ponen 15. Después, otra vez, jalan 15 y otra vez le ponen 15. Hasta completar los 64 mililitros. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la policitemia? Puede haber efectos negativos sobre el rendimiento escolar y el coeficiente intelectual de los niños a los 7 años de edad. Pero hay una duda. ¿Realmente será por la policitemia o por en algunos casos el cuadro de fondo que ha condicionado la policitemia? Por ejemplo, les hablo de un RCU. ¿Sí? Muy bien, hay esto. Dicen, sí, tiene la policitemia. Yo tengo un RCU con policitemia. Y lo he tratado inclusive. Y me ha producido daños. Y dicen, oye, lo que pasa es que ya han demorado en hacer el examen. Lo que pasa es que muchas horas lo han tenido en algunos momentos con hipoglicemia. ¿Cómo sé si es realmente por esto o por ese RCU? Porque también va a variar tipo de RCU, ¿no es cierto? Simétrico, asimétrico. Y si asimétrico, peor. Porque en ese caso ha habido alteraciones desde el nacimiento a nivel cerebral. Son niños que tienen cabecitas pequeñas, ¿no? Los simétricos. Entonces la duda está ahí. ¿Cómo discrimino?
Entonces, diversos estudios han tratado de acotar el posible daño que se derivaría de una poliglobulia sintomática, en el caso de sintomática, pero ¿cuánto será del cuadro patológico de fondo? Pronóstico, depende de la causa. Una cosa es que la policitemia sea porque no ha habido una buena oxigenación a nivel fetal y el niño ha estado en hipoxia crónica. Y otra cosa es porque ha habido una transfusión. Depende mucho de eso. Una RCIU que tiende a tener complicaciones perinatales, así no tenga policitemia, ¿no? Con cuadros que afectan mucho el desarrollo a nivel cerebral y su pronóstico. Y dependiendo qué complicaciones ha tenido durante el cuadro de policitemia. ¿Cursó con hipoglicemias? No cursó con hipoglicemia, que le puede haber provocado daño a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, sí, la asociación con hipoglicemia y hiperviscosidad probablemente empeore el pronóstico de esa policitemia cuando ha habido ese cuadro, ¿no? Entonces, son cuadros que hay que tenerlos en cuenta, porque la idea siempre es adelantarnos, ¿no? Conocer que no es algo que se pueda pasar por alto. Y ante cualquier eventualidad es preferible que lo refieran. ¿Pueden observarlo? Sí. Si es asintomático, actúen. ¿Qué van a poner? Actúen con endovenoso primero. Si no mejora, lo derivan para exsanguíneo inmediato. Pero no hagan con controles de glucosa. A la siguiente clase vamos a empezar con hipoglicemia, que es básico, muy importante que ustedes lo sepan. Así que de antemano, léanme hipoglicemia de up-to-date. ¿Sí? Si me vienen en cero, van a estar perdidos cuando hagamos la clase de hipoglicemia. Porque de hipoglicemia llegan un montón de casos. Porque es algo frecuente que se presenta en todas las patologías, niños prematuros, asfixiados, macrosómicos, todos les vamos a tener que hacer control de glucosa. Entonces, por favor, para el día martes, léanme hipoglicemia bien, de up-to-date, ¿sí? Esa va a ser nuestra guía. ¿Ya me han leído la guía de ictericia? ¿Ya? Léanme la guía de ictericia. Para manejo, ¿no es cierto? Una guía es manejo. Una guía no es que vayan a tener todo lo que les he mencionado sobre la fisiología. No, en la guía no hay nada de fisiología, de fisiopatogenia de la ictericia. La guía básicamente es enfoque de factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ahí va a salir un trabajo de investigación. Doctor, de un neonato con hematocrito mayor al 70%, ¿existe riesgo de tromboembolismo pulmonar? De hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar. ¿Siempre mayor al 70 o puede ser más? No, es que en realidad no sabes, porque hay un cuadro de policitemia y hay un cuadro de policitemia e hiperviscosidad. Lo ideal sería que me midan a mí, pues, en todos los que diagnostico policitemia por masa eritrocitaria, ver si además hay hiperviscosidad. No son sinónimos. Cuando hay hiperviscosidad que va con otros elementos del plasma, pues ahí va a condicionar mayor problema, porque va a haber resistencia a nivel de los pequeños vasos, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar. Eso te produce hipertensión pulmonar. Y si hay éstasis o hay resistencia a nivel de los pequeños vasos, el riesgo de tromboembolismo es alto. No solamente a nivel pulmonar, también a nivel mesentérico, también a nivel renal, ¿no?
Hay esas tres partes se te puede producir un tromboembolismo. ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda? ¿Nada? ¿Está bien? Muy bien. Entonces nos vemos el día martes.